Que Dios bendiga nuestras vidas. Es muy precioso poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Yo quisiera invitarle a que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos si es posible y le digamos: Padre, aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestra condición, tú sabes, Señor, cómo estamos. Tú sabes cómo nos sentimos, Padre Celestial, y necesitamos oír tu voz. Tú eres nuestro Padre, Señor. Esa palabra nos traerá paz, nos traerá consuelo, nos dirá, Señor, qué hacer. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga esa palabra y la implante en nuestro espíritu, Señor, porque queremos recibir, Señor, esa palabra con gozo, para que dé fruto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos a través de ella, Señor. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes un tema. También en las crisis, Dios cumple sus propósitos. Y no es de nadie, podemos decir, nadie puede ignorar que estamos a nivel mundial atravesando un tiempo de crisis de diversos tipos, ¿verdad? Una crisis de salud que ha provocado pues una crisis sanitaria, económica, familiar, espero que no espiritual, ¿verdad? En la vida de los cristianos, porque hasta donde hemos estado compartiendo, la iglesia se está avivando, se está despertando, porque sabe que todo esto son anuncios de que pronto vendrá nuestro Rey a levantarnos. Así que hay crisis en el mundo, pero usted y yo estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, en medio de la crisis, sale victorioso, sale vencedor. ¿Por qué? Por lo que la palabra de Dios dice. Y quiero que me acompañe al Salmo 138 y en el verso número 8, es un versículo que posiblemente usted lo ha escuchado, lo ha leído muchas veces, y dice de la siguiente manera: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Usted y yo somos obra de las manos de Dios y Él no nos va a desamparar. Eso es lo que tenemos que estar seguros, que sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande, dice la palabra. Pero lo que tenemos que tener claro también es que Dios tiene propósitos. Desde antes de la fundación del mundo ya Él tenía un plan y un propósito con la vida suya, con la vida de su familia, etc. Y esos propósitos nadie los va a cambiar. Nadie. Él va a hacer lo que Él ha determinado hacer. Eso es como cuando a uno le van a sacar una muela. O se la sacan con anestesia o sin anestesia, pero va a llegar un momento en el que hay que sacarla, porque tiene que sacarse. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo? Las crisis que están en este momento, diversas crisis como mencionamos al principio, no van a detener que Dios cumpla sus propósitos. Entonces tenemos que buscar esa dirección de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esta situación con nosotros? Quiero, antes de que continuemos con la palabra de Dios, aunque es bastante obvio que es una crisis, pero quiero leerle algo de la definición que la Real Academia Española tiene sobre la palabra crisis. Y ellos dicen de que la crisis es un cambio profundo de consecuencias importantes, en un proceso o en una situación, un cambio profundo, oiga bien, y de consecuencias importantes. O sea, todo cambió.
desde que se mencionó pues una pandemia y se empezó a ver las cifras de personas contagiadas, muertos, empezamos a ver todas esas noticias y empezaron a determinarse pues estados de emergencia en los países. Nos dimos cuenta que todo cambió de la noche a la mañana, tantas cosas. La crisis también se define como una situación difícil, porque eso es como una situación que sencilla, que de repente, como diría alguien, no debió salirse de control, pero así son los problemas, así son las cosas que empiezan pequeñas. Por eso la Biblia dice que nos cuidemos de las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas. Cuando las cosas están pequeñas todavía, entonces hay que echarles mano, como se dice. ¿Por qué? Porque eso va a ir como una bola de nieve, formando una bola más grande, hasta que se hace una avalancha y usted ya sabe todo lo que puede pasar. Entonces, una crisis, cuando se dice una crisis, se está hablando de cosas serias, se está hablando de cosas difíciles. Y usted dirá, pastor, no me lo diga. No sé si me lo está preguntando, pero posiblemente usted esté atravesando crisis. Y usted dirá, no sé, en muchas cosas. Ahora vamos a ver entonces, las crisis que vienen y que Dios permite, porque eso tenemos que entenderlo. Dios tiene el poder, Dios tiene el control. Él nunca ha perdido el poder ni ha perdido el control de todas las cosas. Si Él las ha permitido es porque tiene propósito. Y esto es lo que estamos mencionando ahorita, de que los propósitos que Dios tiene, aún en medio de las crisis, se van a cumplir. Entonces, las crisis que vienen a nuestra vida, que Dios las permite que vengan a nuestra vida, nosotros decidimos cómo vamos a actuar a ellas. ¿Por qué? Porque estas situaciones nos pueden derrotar a nosotros, nos pueden destruir. Hay mucha gente que se ha quitado la vida. Aquí en Panamá, una persona en un hospital donde le dijeron que estaba contagiado positivo de COVID, se lanzó desde no sé qué piso de un hospital y se quitó la vida. Y o sea, no todo el mundo se muere. Hemos orado por personas y hemos escuchado testimonios de gente que se ha sanado, Dios la ha sanado, Dios la ha restaurado. Pero esa persona se encontró en una crisis y dijo, no, yo mejor me quito la vida. Entonces, por eso estamos hablando que en medio de una crisis eso puede derrotar a la gente, destruirla, o si se enfrenta de una manera correcta, entonces puede salir la persona victoriosa, puede salir más fuerte. Entonces, aquí hay de dos sabores, como se dice. Aquí hay dos opciones que nosotros podemos tomar, o cualquiera persona en medio de una crisis puede tomar, cualquiera que sea la crisis, porque ahora tomamos como un ejemplo la crisis mundial, sanitaria del COVID, coronavirus, SARS-2, como le quiera llamar, pero pueden ser, no sé, crisis matrimoniales, crisis personales, crisis en la salud, crisis en la economía, que alguien dirá, con pandemia o sin pandemia, ya yo estaba al borde de la quiebra. Entonces, hay diferentes crisis, hay situaciones, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escoger dos cosas para hacer. Tenemos dos opciones. O podemos pretender que no existen, o sea, como quien dice, ignorarlas. Sabemos que están ahí, pero no le voy a hacer caso. Entonces haríamos como el avestruz, ¿verdad? Que el avestruz viene y esconde la cabeza, la entierra, y ella piensa que por esconder la cabeza ya la cosa no va a pasar. Y el cuerpo, ¿verdad? Tan grande se sigue viendo. Entonces, usted y yo no somos avestruces, así que no podemos ni debemos ignorar la crisis. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la bola de nieve, ¿verdad? Va poco a poco creciendo, haciéndose más grande. Y si nosotros entonces no le ponemos una acción, si no tomamos las decisiones correctas, si no nos agarramos de Dios, entonces las cosas se van a complicar. Mire que la otra opción sería que tenemos que reconocer, tenemos que aprender y tenemos que crecer. No nos podemos dar por vencidos, como se dice, en medio de una crisis. Tenemos que luchar. ¿Por qué? Primeramente porque sabemos que no estamos solos. Y
nosotros compartimos la palabra a través del internet, a través de la radio, eh, de muchas maneras. Y el mensaje primero que Dios nos dio para compartir fue en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que pasa, que hay mucha gente que tiene más temor y por el temor se enferma. Y piensa que Dios, no sé, se fue de vacaciones, está dormido y hay mucha gente, muchos cristianos que yo he escuchado orando y diciendo, Señor, toma control de esta situación. O sea, ¿Dios perdió el control? No, de ninguna manera, Dios no ha perdido el control. Dios sigue sentado en su trono, reinando. Él es inamovible, su trono es eterno y Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Y esto tenemos que recordarlo. Esto no ha cambiado. Todo puede cambiar, pero no ha cambiado. La palabra de Dios, las promesas de Dios siguen siendo sí y siguen siendo amén. Siguen siendo una realidad para su vida, siguen siendo una realidad para mi vida. Entonces, tenemos que reconocer, es cierto, hay una situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como cristianos, si se humillaren mi pueblo, si se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces nosotros tenemos la guía en la palabra de Dios. ¿Qué hacer en medio de las situaciones? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Humillarnos, reconocer. Muchas veces usted dirá, bueno, pastor, pero o sea, yo he tratado de vivir mi vida agradable, correcta, delante de Dios. Y bueno, tampoco es que nos vamos a justificar, ¿verdad? Pero posiblemente hay anatema, como dicen en el pueblo. Posiblemente entonces la ciudad, el país, el mismo mundo donde nosotros vivimos, el pecado reina, la maldad reina y Dios permite este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros decidimos reconocer y enfrentarlo, ¿verdad? Como dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Porque detrás de todas estas situaciones hay fuerzas espirituales de las tinieblas que quieren destruir. Solo hay que irse uno a lo que dice la palabra en San Juan capítulo 10. El propósito principal de Satanás. Dice que él ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Entonces identifique eso con las situaciones que están pasando ahorita en el mundo, que dice muerte, destrucción. Todo eso que es el propósito de Satanás, ve uno que se está cumpliendo. Pero usted y yo, que tenemos al Señor, que tenemos a Cristo, que Él está con nosotros, que Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Y eso es lo que dice la palabra. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces no vamos a temer. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado, el ayuno, la oración, la palabra, y no vamos a caer en las artimañas del enemigo, porque no ignoramos las artimañas del enemigo. Sabemos que el enemigo está detrás de estas cosas. Pero si Dios se lo ha permitido, nosotros entonces tenemos que buscar cuál es el propósito por el cual Dios ha permitido todo esto. La mayoría de personas, desafortunadamente, no lo miran así. Dicen, no, ¿por qué Dios permitió esto? Y empiezan a cuestionar a Dios. Y Dios desea que en medio de esta y cualquier crisis, Dios desea para cada uno de nosotros el bien. Pastor, ¿y usted qué puede encontrarle de bueno a esto? Bueno, yo puedo encontrarle muchas cosas. Yo puedo decirle que hace unos meses atrás, antes que nos mandaran pues por órdenes gubernamentales y de salud, ¿verdad? No seguir haciendo reuniones en los templos, uno dice, bueno,
teníamos una membresía que podíamos cuantificar, decir, bueno, aquí hay tantos hermanos que se reúnen el domingo, el martes, miércoles, viernes, etcétera, los días de reunión. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Porque estamos hablando de lo bueno que Dios ha permitido en medio de esto. Entonces ahora nosotros podemos estar predicando a través del internet, que tal vez muchos no lo hacíamos antes, ¿verdad? Tal vez en una radio local o algo así, pero y algunos ni en una radio local. Algunos pastores y algunos hermanos, incluso de congregaciones, decían, no, yo soy mayor, yo no voy a usar esos teléfonos inteligentes, que el internet, eso no es para mí, déjeselo a los muchachos, a los niños. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nos hemos visto en la necesidad de incursionar. Y con esto, entonces el mensaje está llegando a miles y miles de personas. No tenemos entonces limitación. De las cuatro paredes se salió y se ha llegado a muchos otros lugares, a muchas. Entonces se está dando cuenta que hay cosas buenas y podríamos seguir enumerando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28. Amén. Así como usted lo dijo, a los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Yo amo a Dios. Y si usted ama a Dios y Dios lo ama a usted, que eso es indudable, todas las cosas, todas, incluye las crisis, me ayudarán para bien. Me ayudarán para... Esto es aquellos que conforme a su propósito, dice, han sido llamados. Yo creo que Dios me ha llamado, que estoy en su propósito. Entonces, va a salir bien. De todas las cosas malas van a salir cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nosotros seamos destruidos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no tenemos esta forma de ver las situaciones, entonces, y actuamos como la gente del mundo, la gente del mundo, la gente que no se deja guiar por Dios, la gente que no busca la dirección de Dios, ¿qué hace? Tomar decisiones apresuradas, como lo que le estaba mencionando hace un momentito de ese hombre que se tiró pues del edificio del hospital y se quitó la vida apresuradamente. Imagínense que la prueba no hubiera sido de él, que hubiera sido equivocada, porque todas esas cosas pasan. Entonces, por tomar una decisión apresurada, acabó con su vida. Imagínense el dolor de su familia y todo lo demás. Entonces, al tomar decisiones apresuradas, ¿qué hace la gente? Dice, ¿sabe qué? Yo abandono esto. Hay situaciones de crisis que uno puede abandonar. Aquí para dónde se va uno, ¿verdad? Para la luna. No, no podemos ir para la luna. No podemos ir para otro planeta tampoco. Tenemos que quedarnos aquí. No podemos ni siquiera salir a veces de las ciudades donde estamos porque no nos dejan pasar de una ciudad a otra. Mucho menos de un país a otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que quedarnos en el barco. No podemos abandonar. Pero en otro tipo de crisis, por ejemplo, crisis familiares, crisis matrimoniales, ¿qué hace la gente? Me voy de la casa. Aquí en la familia nadie me entiende, nadie me quiere y me voy de la casa. En el matrimonio, bueno, pues hasta aquí llegó esto, ¿verdad? Se murió el amor. Lo único que le puedo decir es que ese no era amor, porque la Biblia dice que el amor nunca, nunca dejará de ser el verdadero amor. Ahora, si había otra cosa, otro tipo de cosa que no era amor, ¿verdad? Entonces obviamente sí se va a acabar, pero el amor no, nunca dejará de ser, porque la palabra de Dios lo dice y Dios no se equivoca. Entonces hay gente que abandona en crisis laborales. Yo renuncio a ese trabajo, yo me voy, total, trabajos hay por montón. Bueno, habían, ahora ya no. Ahora, ¿verdad? El que tiene su trabajo, dele gracias. Yo le doy gracias a Dios porque este es mi trabajo. Dios me llamó para predicar la palabra. Y ahora es cuando más trabajo tenemos, ¿verdad? Aconsejar, orar, ministrar. Usted viera cuánta necesidad hay, cuánto trabajo tenemos los pastores ahora. Y siempre lo hemos tenido, pero ahora todavía mucho más. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque a eso Dios nos ha llamado. Pero entonces, hablando de la forma de enfrentar las crisis, hay personas que dicen, yo abandono, dejo el trabajo, renuncio. Ahora pues ya no, ¿verdad? Ahora tiene que cuidarlo si lo tiene y si lo abandonó por ese tipo de actitudes apresuradas, pues pídale perdón a Dios y misericordia, dígale, Señor, haz un milagro, Padre, no sé,
ábreme una puerta, porque hay gente que también en medio de esta crisis está encontrando oportunidades. Dios le está dando sabiduría, Dios le está dando creatividad y están incursionando en negocios, en actividades que tal vez ni pensaron que iban a hacer y Dios los está bendiciendo o surgieron nuevas necesidades y entonces hay personas que las están contratando para ese tipo de trabajo. Quiere decir de que Dios en medio de todas las situaciones, lo que tiene preparado para tu vida, Dios lo va a hacer llegar. En medio de la escasez, en medio del desempleo, dice la palabra que los que buscan a Jehová, usted busca a Jehová. Si usted busca a Jehová, dice la palabra, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien, de ninguno, de zapatos, ropa. Si no, mira al pueblo de Israel. Usted mira que al pueblo de Israel le hizo falta algo. Dice que su calzado, su vestido no se envejeció. Querían carne, Dios les dio a comer carne. Querían agua, Dios les dio agua. Entonces, si Dios está con nosotros, tenemos todo asegurado, porque tenemos promesas de la palabra de Dios. Mi Dios suplirá, mi Dios, Él, todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, no las mías, porque posiblemente no hay ni ahorros en el banco, pero la alcancía, el chanchito, el puerquito, el cochito, como dicen, donde ahorramos, ¿verdad? Ya no hay ni un centavito, pero las riquezas de Dios son inagotables. Y Dios, hermano, va a suplir conforme a sus riquezas. Y usted dirá, pastor, es cierto, yo lo he estado viendo. Estábamos predicando en la radio en esta semana y la gente llamaba y compartía y daba testimonio de que algunos sin trabajar todo este tiempo no han dejado de comer. Algunas personas hasta, ¿verdad? Usted ya sabe, hasta más han comido, ¿verdad? Y también pues por la falta de mucha actividad física, pues todo eso tiene su consecuencia. Pero lo que le quiero decir es de que en medio de la crisis, hermano, Dios no nos va a abandonar. Y por eso nosotros no podemos tomar decisiones apresuradas. Si Dios no nos abandona, nosotros tampoco tenemos que abandonar. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer y cumplir su propósito, el propósito de Él. Si yo le pregunto a usted o usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuáles fueron sus propósitos del año 2020? Yo le aseguro que totalmente diferentes a los que tal vez estamos experimentando, ¿verdad? ¿Cuántas agendas quedaron? Bueno, ya en desuso, ya estamos finalizando casi el medio año y todas las cosas que estaban ahí escritas y planificadas, bueno, Dios es el que tiene la última palabra, ¿verdad? Por eso, como se dice, Dios dispone, el hombre propone, pero Dios es el que al final tiene la última palabra. Entonces hay personas que abandonan, hay personas que en medio de una crisis se llenan de resentimiento, como decíamos, contra Dios, contra la sociedad y tanto tipo de cosas. Nosotros no podemos ser así. La Biblia dice, hay que darle gracias a Dios en todo. Bendeciré a Jehová, Salmo 34, en todo tiempo. Eso incluye los tiempos difíciles, los tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque son tiempos que Dios permitió también, porque Dios tiene un propósito en esos tiempos. Entonces, el que se llena de resentimiento, ¿verdad? Se enoja, se amarga y no le da oportunidad a Dios. Y no mira la gloria de Dios en medio, porque Dios quiere manifestar su gloria, Dios quiere manifestar su poder, Dios quiere manifestar su amor, Dios quiere manifestar su sanidad en nosotros. ¿Cómo alguien va a conocer que Dios sana si nunca se enferma, ni ha tenido nadie enfermo en su familia? Tuvimos una experiencia muy linda y estamos orando, ayúdenos a orar por una familia que me escribió a mí, oyentes de la radio, me decían, pastor, hace unos meses atrás tuvimos a un sobrino con VIH positivo y pedimos oración y Dios lo sanó. Dios hizo el milagro. Así que ahora que nuestra familia, varios integrantes de su familia, oiga bien, porque en el lugar de trabajo se contagiaron, eso fue una cosa, dice, salieron positivos del COVID. Nosotros queremos otra vez confiar en Dios, para que Dios los sane y Dios los restaure y Dios los guarde pues, de una complicación y de muerte.
Wow, eso me impresionó a mí, tremendo. ¿Por qué? Porque como ya conocieron el poder de Dios en medio de una crisis, hermano, de VIH, ahora entonces dice, bueno, si Dios sanó un VIH, no va a sanar un COVID-19. Hermano, gente que Dios ha sanado de cáncer, no va a sanar un COVID-19. Así de sencillo. Cosas tremendas y maravillosas. Hermano, Dios está haciendo en este tiempo y va a seguir haciendo. Pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios. Tenemos que, ¿verdad?, buscar esa dirección de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos resistimos y queremos escapar de la crisis, ¿verdad?, y queremos escapar de ese proceso, entonces nunca vamos a llegar a la estatura, nunca vamos a llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos, porque aquí es donde Dios empieza a tratar y a darnos forma en muchas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. En la adversidad nosotros podemos permitirle a Dios que transforme, que cambie nuestra vida y tantas cosas que Dios puede hacer, tantos propósitos que Dios puede cumplir, pero nosotros tenemos que disponernos en las manos de Dios para que todo obre para bien, según lo que dice su palabra en Romanos 8:28. La elección es nuestra, o aceptamos y le decimos, Señor, esta ha sido tu voluntad. Yo me recuerdo cuando era niño, mi mamá estaba leyendo un libro, no sé si algunos lo conocen, se llama Viento Sollozante, que habla sobre las personas que estuvieron en los campos de concentración de los nazis, los judíos. Y dice que en el libro que habían dos hermanas, pues dos judías, que cada noche en el campo de concentración, usted sabe, ahora han salido cualquier cantidad de películas, ¿verdad?, sobre eso, y de verdad que es algo tremendo. ¿Sabe cuál es el versículo favorito de ellos? Gracias a Dios, porque esta es la voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando usted acepta que Dios permitió algo y darle gracias a Dios, entonces la actitud cambia. Una actitud de agradecimiento. Señor, cumple tu propósito. Señor, por lo cual permitiste esta situación, esta prueba, esto que ha llegado en mi vida, sea que fue contagiado, sea que fue despedido del trabajo, sea que está pasando dificultades. Señor, gracias. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú nunca te equivocas, Señor. Entonces vamos a encontrar de verdad la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Mire lo que la Biblia nos dice. Quiero llevarle a Jeremías capítulo 15 y versículo 19. Entonces dijo así el Señor: si te vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Qué tremendo. Si sacas o si apartas lo precioso de lo vil. Usted decíamos hace un momentito, ¿qué se puede sacar de bueno de esto? Muchas cosas se puede sacar de buena. Muchas cosas buenas, pero hay que aprender a sacar lo precioso en medio de lo vil. Encontrarle, como se dice, el lado bueno al asunto. No es que vamos a decir, bueno, ese pastor está trayendo un mensaje, no sé, de positivismo y que pensamiento positivo y confesión positiva. No, no es confesión positiva, pero si Dios permitió algo, ese algo va a ser para el bien nuestro, para edificación nuestra, no va a ser para destruirnos a cada uno de nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos. Este es un tiempo de aprendizaje. Este es un tiempo de buscar las cosas preciosas, lo que realmente vale. ¿Qué es lo que vale? Que, como decía un pastor amigo, ¿verdad? Ustedes lo conocen algunos, decía, ¿qué es lo que produce el contentamiento en nosotros? Aprender a contentarnos, establecer las prioridades correctas en nuestra vida. Lo mejor de entre lo vil, de entre lo difícil, hay algo bueno. Siempre hay algo bueno. Todo proceso para llegar a la madurez necesita un tiempo.
Y Dios vive en la eternidad, Dios es el dueño del tiempo y Dios tiene el tiempo perfecto, el kairos, el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios para cada una de las personas. Pero solo el tiempo nuestro, digamos, por decir así, bueno, yo voy a alcanzar la madurez con el tiempo. No, hay que tomar responsabilidades, porque yo he conocido personas que yo les digo, oye, pero si ya tú tienes una edad que tienes que tomar responsabilidades, no puedes vivir como si fueras un niño todavía, ya tienes que tener tu propia responsabilidad, eso te ayuda a madurar, tomar responsabilidades en las situaciones que están pasando. Entonces, en medio de las adversidades, de las dificultades, nosotros aprendemos más. Esas situaciones difíciles nos enseñan más que los tiempos de bonanza. Porque en los tiempos de bonanza muchas veces algunos, ¿verdad? Eh, se olvidan de Dios. Hasta se olvidan de darle gracias a Dios por la comida, de orar, pero ahora Señor, gracias Padre, porque nos trajiste esta provisión. Ay, gloria a Dios que vino a visitarnos el pastor o tal hermano o qué sé yo, una institución y nos trajo, porque Dios, hermano, para bendecirnos, Dios va a enviar del norte, del sur, del este, del oeste, del cielo, hermanos, y cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros, como dijo alguien por ahí, hasta el diablo puede usar para bendecirnos. Así es, hermano, porque el propósito de Dios, si es bendecirnos, Dios nos va a bendecir y nos va a bendecir de cualquier manera que Él quiera bendecirnos. Y ahí es donde vamos a ver esto. Ahora, las personas que han podido, ¿verdad?, ver las crisis como oportunidades, es porque realmente han aprendido. Y esto es lo que quiero yo enfatizar en este momento, ¿verdad? Que tenemos que aprender, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, a estar contento, a estar feliz, cualquiera que sea mi situación. Ay, pastor, yo lo miro a usted cachetoncito, gordito. Yo creo que usted nunca ha pasado crisis, hermano. Yo le digo, si quiere ríase, yo le doy permiso. Y yo era flaquito, hermano. Ay, no le creo, pastor. Salían 2, 3 de mí ahora. Y yo anhelé, yo dije, yo un día quiero ser así, gordito, quiero ser rellenito. Porque, hermano, yo sé lo que es necesidad. Sé situaciones difíciles. Y sé lo que es, hermano, como es una tortillita con sal. Allá en Guatemala, un triangulito así de queso, un queso que los hacen cuadrados, los parten en 4 pedazos y una parte así, ¿verdad? Un triangulito de eso le llaman cuarterón. Y ese cuarterón, hermano, lo partíamos en 9 pedazos o más, ¿verdad? De los 7 hijos que somos, más papá y mamá. Entonces, compartir, hermano, un huevito entre dos y todo este tipo de cosas. Pero siempre, miren, nos enseñaron a nosotros a ser agradecidos. Gracias, Señor, por estos frijolitos. Gracias, Señor, por esta comidita. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Y para la gloria de Dios, hermano, hemos tenido el privilegio, la oportunidad de que nos inviten y a veces nosotros ir y pagar también con el dinero que Dios nos da, hermano, un buen restaurante, un buen hotel y darle gracias a Dios. Pero yo le voy a decir algo, no soy más contento comiendo en un restaurante de lujo o en un hotel que comiendo, hermano, allá en las montañas de Quiché, un tamalito blanco con una salsita, el quiché en Guatemala, para los que no son de Guatemala que están viéndonos. Entonces, qué lindo, hermano, aprender a contentarse con lo que sea, aprender a contentarse, bueno, lo que ya tenemos unos cuantos añitos que nos da el sol, ¿verdad? Con los zapatos deportivos, los tenis, los bracos, ¿se acuerda de los bracos usted? Hermano, yo tuve bracos también y tuve de los que tampoco tenían ni nombre ni marca, pero bueno, ahí estaban hasta las chinitas que le dicen así, esos zapatitos, ¿verdad? Negritos. Y también, hermano, tenemos zapatos y tengo también zapatos de la marca que usted quiera. Pero, o sea, eso no me va a dar la felicidad. Eso no es la felicidad. Porque la Biblia lo dice. La felicidad del hombre no consiste en la cantidad
de los bienes que posee, hermano. Aprender a alegrarse, hermano, con cosas sencillas. Alegrarse, hermano, por estar juntos en familia. Haya o no haya, cualquiera que sea nuestra situación. Y eso es, hermano, lo que hace que nosotros veamos que en medio de las situaciones difíciles, la gloria de Dios. Que nosotros tengamos una actitud, hermano, que le agrade a Dios, que diga, mira, mi hijo está agradecido, está contento, ¿sabes qué? Le voy a dar más. Quiero rápidamente, hermano, compartir con usted 5 propósitos para los cuales Dios permite la crisis en nuestra vida. Y el primer propósito, la primera cosa para la cual Dios permite, entre los 5 que yo le voy a enumerar ahora, la crisis en nuestra vida es para darnos dirección. Para darnos dirección. Algunas veces pareciera, hermano, que nos ponen fuego debajo de los pies para que nos movamos, ¿verdad? Usted sabe cuando hay alguien que anda así, como muy despacito, ¿verdad? No sé si es que escuchó una canción y por eso camina despacito, ¿verdad? Pero dice, ve, póngale, rapidito, como que tuviera fuego en los pies, ¿verdad? Como que tuviera hormigas, muévase. Entonces, Dios permite muchas veces, hermanos, que pasemos por situaciones difíciles, por crisis, para movernos, Eso es lo que estaba mencionando hace un momentito. Hermano, ¿cuántos pastores? Bueno, sí, ahí está el internet, ahí está el YouTube, ahí está el Facebook, ahí está el WhatsApp, ahí está el Instagram, ahí está todo eso, pero eso es del diablo, eso no lo reprenda, ¿verdad? No vamos a meternos ahí. Ahora, hermano, la iglesia que no está en las redes sociales no existe, porque el templo está cerrado, entonces tiene de alguna manera que llegar. Entonces como que nos metieron fuego. Bueno, pues no querías, y eso es como el que no quiere tirarse al agua, ay que está fría, ay que no puedo nadar, y ¡fum! Lo empujan, ¿verdad? Y ahí ya tiene que nadar. Mire, la Biblia nos relata en el libro de los Hechos, en Hechos 1:8, que dice que Jesús le dijo, y ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Escuche bien, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y hablaron en otros idiomas, porque todo eso lo dice la Biblia ahí en Hechos. Entonces empezaron ellos a convertirse y a reunirse y todo el mundo felices y contentos en Jerusalén. ¿Pero qué les habían dicho? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ah, no, pero ellos se habían quedado en Jerusalén. Dios permitió una crisis. ¿Usted sabe qué crisis permitió Dios? La persecución. La persecución, hermano, y empezaron, hermano, los cristianos a ser perseguidos, a ser echados a los leones, empezaron los cristianos a ser quemados. Entonces, hermano, los que lograron escapar, hermano, meterse debajo de la tierra, en cuevas, en las catacumbas, y allá, hermano, adorando a Dios, allá predicando la palabra, y de repente me imagino yo que descubrían alguna cueva y tenían que irse a otra, y así se fueron, llegando más lejos. ¿Y ustedes quiénes son? No, que somos cristianos, y esto y lo otro, y por ahí, hermano, se hicieron, por causa de la crisis, una iglesia misionera. Entonces Dios le dio dirección a través de la crisis que permitió, convirtió a la iglesia en una iglesia misionera. La iglesia perseguida en una iglesia misionera. Pero si no hubiera habido persecución, no hubiera habido crisis, hermano, yo creo que el evangelio no hubiera llegado a nosotros todavía, saber ni qué creyéramos nosotros, hermano, adorando ahí las piedras o saber qué cosas, ¿verdad? Entonces, en las crisis Dios permite para que nosotros tomemos la dirección que Dios quiere, el propósito que Dios quiere, el cambio que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Nos desafía a nosotros a aprender, como decía hace un momento, nuevas habilidades. ¿Qué cosas nuevas, verdad? Podemos aprender nosotros. Eso nos saca de nuestra comodidad. Porque muchas veces nos acomodamos, yo estoy aquí bien tranquilo, contento, ¿verdad? Como pastor, como cristiano, aquí ya los que cabemos ya estamos completos, como dicen por allá, ¿verdad? Ya estamos los de la foto. Hermano, y las almas perdiéndose allá afuera, la gente necesitando de Dios, los matrimonios, hermanos, destruyéndose, matándose y golpeándose. Y nosotros, hermanos, que somos la luz del mundo, dice la palabra, somos la sal de la tierra.
escondiditos, ¿verdad? Refugiaditos, el templo muy bonito, muy adornadito, ¿verdad? Todos cómodos, todo bien, hermano. Ahorita, diga, en los lugares de calor, ¿de qué sirve un templo con aire acondicionado ahorita, con buenas sillas, con buen equipo? De nada. Hermano, la iglesia somos ustedes, somos, ¿verdad? Donde vayamos, donde estemos, de la manera que Dios nos permita, tenemos que llevar la palabra, tenemos que llevar el evangelio, como dice, a toda criatura. Entonces Dios está buscando llamar nuestra atención y darnos la dirección correcta. Y no es fácil, ¿verdad? Porque duele, hermano, los cambios duelen. Si hay algo, hermano, que se resiste el ser humano es al cambio. Pero Dios quiere hacernos cambiar de dirección y tiene que utilizar muchas veces las crisis. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Dios nunca va a hacer nada, hermano, que no sea para edificación, para bendición nuestra. Él nos ama y su gran amor, entonces Él hace lo que tenga que hacer para que nosotros caminemos por el camino que Dios quiere que nosotros vayamos a caminar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que vayamos a Proverbios 20:30. Dice que la maldad se cura con golpes y heridas, y los golpes hacen sanar la conciencia. No vaya a ir usted, hermano, a decir, bueno, vente para acá que te voy a golpear para que te sanes la conciencia. No, no se trata de eso. Se trata, hermano, de que de verdad que esta crisis y muchas otras crisis lo golpean a uno. Pero uno no sale igual, hermano. Si usted sale igual de esta crisis, hermano, entonces yo no sé qué es lo que necesita. Una crisis peor, algo más fuerte. No, hermano, no seamos orgullosos, démosle oportunidad a Dios y que Él trate de decirle, Señor, sí, yo reconozco, Señor. Yo reconozco mis caminos equivocados, yo reconozco, Padre Celestial, que no te estaba dando el tiempo que te corresponde, no te estaba buscando, que no estaba atendiendo a mi familia, Señor, y bueno, nos encerraste ahí en la casa, toda la familia, porque de otra manera no estábamos juntos. Hay gente que ni se conocía, hermano, porque llegaban en la noche, los niños estaban dormidos, se iban en la mañana y los niños seguían dormidos, y bueno, solo los fines de semana miraban a los hijos. Entonces mucha gente no sabía ni cómo vivir con los hijos. Y todo eso, hermano, Dios fue poniendo las cosas en su lugar. Cuando nosotros reconocemos a Dios en las situaciones, nuestro corazón, hermano, va a estar agradecido. Porque vamos a entender de que todo Dios lo está haciendo por amor a nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Yo le digo que si en el mes de marzo, en lugar de llegar la pandemia, hubiera venido Cristo en las nubes a levantar a su pueblo, ay, hermano, cuánta gente que a causa de esta crisis cambió la dirección del camino que llevaba, se habían alejado de Dios. Ay, no, de verdad que la cosa se puso dura, hay que buscar de Dios, y empezaron a buscar de Dios. Entonces ve que Dios le ama. Dios no quiere que usted se pierda, que su familia se pierda, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Número 2, hermano, segunda propósito que Dios quiere cumplir en nosotros. Dios quiere inspeccionar nuestra vida y que nosotros nos demos cuenta también, hermano, porque a veces el manto de religiosidad y tantas cosas que hay gente que cree que es lo que no es. Hay gente que está engañada, como dicen. Entonces Dios dice, bueno, ¿sabes qué? En esta crisis tú te vas a dar cuenta quién eres tú de verdad. Usted sabe las bolsitas de té. Las bolsitas de té, si no tiene una etiqueta ahí con el nombre de qué sabor es el té, uno no sabe. ¿Y de qué será este té? Ah, no sé, echémosle agua caliente. Y ahí cuando ya se mete en agua caliente, entonces empieza, ¿verdad?, a despedir el aroma y el sabor y el color. Y ahí dice, este es un té de canela. Este es un té, dice, qué sé yo, de manzanilla. Entonces, para saber lo que hay dentro de esa bolsita de té, se mete en una crisis, se mete en el agua caliente, hermano. La crisis es como el agua caliente que viene, hermano, a nuestra vida para sacar la esencia, lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué encontró usted que tiene dentro
en medio de esta crisis? ¿Qué encontró de verdad? Hermano, Dios quiere tratar con nuestro orgullo. Ay, hermano, porque más de alguno por allá, no digo allá usted, digo por allá, en su vecindad, en otro lado, gente orgullosa, hermano. Y ese orgullo, hermano, Dios se lo ha machacado, como dicen, porque el que se enaltece será humillado. Así dice la palabra del Señor. Y es bueno, hermano, que entendamos algo. Escuche bien esto, porque esto es delicado. Tenemos que entender que Dios nos hizo a nosotros, el ser humano, para su deleite, para su gloria, para su honra, para su propósito, para la alabanza de Él. No al revés, hermano. Porque hay mucha gente que pareciera que ha entendido, o bueno, le enseñaron mal, escuchó por ahí, ¿verdad? Tantas cosas extrañas que se hizo la idea de que Dios es como el genio de la lámpara. Usted, ¿verdad? Empieza a frotar la lámpara y sale el genio y pídeme los deseos y yo te voy a cumplir. Entonces hay gente que cree que Dios está para cumplirle sus deseos, sus caprichos y todo eso. Y entonces cuando ven que viene una crisis, ay, ¿qué pasó, Dios? ¿Verdad? Empiezan, ¿por qué? Porque no esperaban. Estaban engañados, tenían otras expectativas acerca de Dios. Y otros pues que creen que Dios es aquel barrigón, ¿verdad? Barbudo, vestido de rojo que sale a fin de año por ahí y que dicen que los niños le piden y les traen, pero no, no, ¿verdad? Noel, como dice Papá Noel. ¿Por qué se llama Papá Noel? Dice, porque los regalos los trae papá, no él, no él, ¿verdad? No ese barrigón los trae papá, el papá de arriba nuestro, ¿verdad? Y si son niños, pues nosotros los papás les damos su regalito por ahí. Ahora yo te pregunto, ¿ha probado Dios tu fe en medio de esta situación? Yo te aseguro que sí. Y encontró fe. Mira, porque Dios mira, porque usted mira los evangelios y dice, y mirando la fe. Y dijo Jesús, ni en todo Israel encontré tanta fe como en esta mujer. Mire que, o sea, ¿qué es lo que encontró Dios? Ah, sí, Señor, yo creo en ti, Padre, que tú eres y que... Ah, pero a la hora, hermano, de la verdad, ¿había fe en nosotros o era una fe fingida, una fe así de mentiritas? No, pastor, fe es fe. Y la Biblia dice que como un granito de mostaza, sí, es una fe genuina. Pero también hay fe fingida, y eso se lo dijeron a Timoteo. Le dijeron, mira, tú has aprendido de tu abuela, de tu mamá, esa fe no fingida. Pero hay mucha gente que sí tiene una fe fingida, o tenía una fe fingida y están teniendo que aprender a creerle a Dios, a creer en Dios y a darse cuenta, hermano, que no era su título, no era su trabajo, no era su empresa, hermano, que era, es y seguirá siendo Dios, el que por su gracia y su misericordia hasta aquí nos ha sostenido. Su diestra de poder nunca nos ha dejado, su mano benéfica, dijo Nehemías, nunca nos ha dejado. ¿Qué es lo que está revelando la crisis entonces acerca de nosotros? Dios está inspeccionando y nosotros tenemos que estar inspeccionando también. El profeta Jeremías dice en Lamentaciones capítulo 3 y verso 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Entonces tenemos que inspeccionar nuestro cristianismo. ¿Es verdadero? ¿O era así como una religión? Era así como una costumbre nada más. Orábamos de vez en cuando o por orar. Y ahora, hermano, hay que orar, como dijo alguien, fuerte. Una oración fuerte. Eso está en la Biblia, se lo dejo de tarea para que lo busque. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago capítulo 1 y el verso número 2 al 4. Dice la palabra de la siguiente manera. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí? Que en medio de las crisis, en medio de las pruebas, hermano, nosotros tenemos que gozarnos. Tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque ahí, hermano,
mientras nos prueban la fe, vamos a encontrar paciencia. Dios nos va a dar paciencia, Dios nos va a hacer pacientes. Hermano, Moisés no era paciente, Moisés no era manso, pero llegó a ser manso, llegó a ser paciente, pero tuvo que pasar también sus pruebas, sus crisis, sus situaciones, tuvo que encontrarse con Dios. Y yo quiero que usted y yo, hermano, de verdad nos demos cuenta en esto que Dios está sacando en medio de esta crisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos inspeccionado de nosotros y qué es lo que hemos encontrado? Y yo espero que hayamos encontrado cosas buenas. Y si no, entonces que le pidamos a Dios que nos ayude a poner cosas buenas. En estos días atrás compartía una palabra en base a una situación que alguien de Estados Unidos me llamaba y me decía, pastor, y esto y lo otro. Yo había compartido una imagen en las redes sociales y esa persona decía que por qué a veces uno trata bien a otras personas y esas personas los tratan mal. Y la respuesta está en la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta para todo. Y la palabra de Dios dice que del buen tesoro de su corazón el hombre bueno saca cosas buenas. Y del mal tesoro de su corazón, o sea, ¿qué es lo que hay dentro? Dios nos está inspeccionando en medio de esta crisis. Dios quiere que nos demos cuenta quién realmente somos, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios. Dice, está bien. ¿Qué dice la Biblia? El que es santo, santifíquese más todavía. Y el que todavía tiene que ajustar, hermano, cosas con Dios, hay que ajustarla. Hay que ajustarla porque esto nos sacó lo que realmente nosotros somos. Seguimos, hermano, adelante. Número 3. Dios tiene el propósito en las crisis de corregirnos. Sí, porque si ya vimos en el punto anterior que hay cosas que en la inspección, ¿verdad?, no salieron correctas, hay que corregirlas. Y hay lecciones, hermano, y hay cosas que solo a través del dolor, a través de las situaciones difíciles, van a ser aprendidas, van a ser cambiadas, ¿verdad? Imagínense cuando un niño le dicen los papás, no vaya a tocar aquí porque aquí se va a quemar, eso está caliente. Bueno, se da la vuelta el papá o la mamá, ¿qué hace el niño? ¡Pah! A poner la mano. Y después, ¡ay! El grito, ¿verdad? Y ¡ay! Me quemé. Pero es que le dijeron, le dijeron que estaba caliente, que no tocara. No, pero esa lección él la quería aprender con dolor, con sufrimiento, ¿verdad? Entonces la desobediencia, hermano, hace que se paguen consecuencias difíciles, duras. Y entonces Dios quiere corregirnos. Mucha desobediencia. Él nos ha dicho, nos ha mandado muchas cosas en su palabra, pero muchas veces, hermanos, nosotros hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos da la gana, ¿verdad? Hicimos nuestra propia Biblia y nuestro propio evangelio y queremos vivir nuestro evangelio a nuestra manera. Y así no es, hermano, así no es. Esa es la manera de Dios, no la manera de nosotros. Tenemos entonces que pedirle a Dios. En medio, hermano, de estas situaciones, del corregir, hablando del corregir, que Dios permite esto para corregir cosas en nuestra vida, el valor, hermano, el valor de las cosas, el valor de la familia, el valor de la salud, del dinero que Dios nos da. Yo sé que le va a parecer una locura a usted, pero yo conocí una persona que la mamá nos contó. Dice, ay, mi hija cuando le pagan, dice que a ella le da una picazón por ir a gastar todo el dinero, que el dinero no lo aguanta en la mano y quiere irse a las tiendas a gastarlo y a comprar. Hermano, y después tiene que seguir trabajando y no tiene dinero para el transporte, no tiene dinero para la comida. Ah, pero ahora usted cree que la gente anda gastando. ¿Por qué cree que cerraron todas las tiendas y todos los negocios? Y dejaron solo las cosas esenciales, las ventas de supermercados, tiendas, farmacias, hermano, para que la gente aprenda a utilizar los pocos recursos en lo necesario. No, porque yo le aseguro que si no cierran las tiendas, habría gente comprando vestidos y cosas. ¿Para qué? Hermano, si en una cuarentena, ¿en qué pasaba en la casa? El que no pasaba en pijama, pasaba no sé qué, en una ropita viejita, cómoda, ¿verdad? Y los zapatos y la ropa y esto y lo otro, los perfumes, ¿dónde quedaron, hermano? Para que usted se dé cuenta. Esto nos enseña a valorar las cosas. Yo compartí en una de las redes sociales
acerca de una anécdota de un anciano en Italia, un anciano de 93 años que estuvo bastantes días, un poquito más de un mes, algo así, ahí está el dato, eh, en cuidados intensivos, respirando pues con un respirador artificial, y cuando ya le dieron de alta, le dicen, bueno, tiene que pagar el tiempo que estuvo usando el respirador, y le dice, son 500 euros por cada día. Y dice que el anciano se puso a llorar, y le dijeron, ¿qué pasa? ¿No tiene dinero para pagar? Y él dice, no, no, si yo dinero para pagar eso tengo y mucho más. Dice, pero me pongo a pensar que si cada día que yo respiré con ese respirador cuesta 500 euros, dice, yo he pasado 93 años respirando gratis. ¿Qué le parece eso, hermano? Dios no nos cobra por el aire. Pero, ¿cuánto le damos gracias a Dios? Gracias, Señor, por el aire que me das para respirar. Pero una persona pasando una crisis de salud, esa persona sí sabe aprender a valorar. Y así, hermano, ya no digamos la comida, ¿verdad? Ay, no, que esta comida no me gusta y la voy a botar. Vamos a ver quién anda botando comida ahorita, hermano, porque la crisis nos enseña a valorar. Los japoneses tienen un dicho que dice que cuando hay hambre no hay pan duro. No hay pan duro, hermano. Ay, el pan duro es más rico todavía, más digestivo, ¿verdad? Entonces aprendemos muchas cosas porque Dios nos empieza a corregir. Nos va quitando el orgullo, nos va quitando, hermano, el malagradecimiento y muchas otras cosas más. ¿Qué es lo que Dios tiene que corregir en su vida y en mi vida? Eso es entre usted y yo. Como dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Corintios 11, para administrar la Santa Cena, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, si Dios nos inspecciona, inspeccionémonos nosotros también y veamos qué es lo que es necesario corregir, ¿verdad? Porque Dios, hermano, está haciendo cosas maravillosas y cosas grandes, pero nosotros tenemos que permitir que esos propósitos se cumplan. En el Salmo 119, versos 71 y 72 dice, bueno es para mí ser afligido o humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Bueno, si sacares lo precioso de lo vil. Si aprendes a sacar lo bueno y a reconocer que Dios tiene propósitos siempre y son propósitos para bien, para bien. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, los que estamos casados, que la persona con la cual Dios permitió que nos casáramos, Dios puso a esa persona también para corregir cosas de nuestra vida, para afilar nuestro carácter. Y a nosotros nos puso también para ayudar. Por eso dice un complemento el uno del otro, una ayuda idónea. Lo que nos falta, Dios se lo puso a la otra persona. Y tenemos que darle gracias a Dios. Y no salir corriendo, hermano, en medio de las crisis. Porque todas las familias y todos los matrimonios hay situaciones, han habido crisis. Pero el que está, hermano, agarrando la mano de Dios, sale adelante y sale más fuerte, más fortalecido de una situación. En lugar de huir, hermano, que esa no es la mejor opción, sino que el poder corregir. Porque a veces hay problemas porque hay cosas que no están andando bien. Entonces, en lugar de defenderse y poner a discutirse y que no, que sí, que no, hermano, reconoce, corrige. Dios quiere en la crisis que corrijas. Dios quiere corregirte y que tú corrijas también. Hay cosas que hay que cambiar en el carácter. No siempre vamos a salir ganando. Como dice por ahí un programa, ¿verdad? Que sacan unos más dobles que yo. Dice perder para ganar. Entonces, a veces uno tiene que perder para ganar. No siempre uno va a ganar, hermano, porque esto no es de ganar. Esto es de construir juntos, y eso hay que corregir muchas ideas, hermano, que no vienen de parte de Dios, que no tienen un fundamento bíblico. Nosotros tenemos que cambiar y corregir muchas cosas. Hay muchas personas que no quieren someterse a la autoridad, que no aguantan al jefe. Imagínense la gente, ay, que yo no aguanto al jefe, que yo voy a renunciar. Ahorita, hermano, el que no tiene trabajo, que sea un jefe regañón, quisiera. Pero ¿por qué te regaña el jefe? ¿Por qué te regañaba? Ah, no, porque llegaba tarde.
Hay que corregir entonces ese tipo de cosas. No, que porque no hacía bien el trabajo, pues hágalo bien. A nadie le gusta que lo regañen, entonces corrija las cosas que haya que corregir. Dios quiere corregirnos y nosotros también tenemos que corregir las cosas que en nuestra vida no han andado bien. El cuarto propósito que Dios quiere, hermano, cumplir en medio de una crisis es protegernos. Una crisis puede ser de bendición para que nosotros podamos eh, ser guardados de consecuencias, de crisis todavía mayores. Usted dirá, pastor, ¿habrá algo más grande que esto? Sí, hermano, si esto la Biblia dice que es principio de dolores, y quién sabe si todavía no hemos llegado al principio de dolores. Entonces, hay cosas peores todavía. Imagínense cuando habla la Biblia de la gran tribulación. Si la Biblia dice gran, es porque es gran, hermano, y yo no voy a estar ahí, ni usted tampoco, ¿verdad? Pero mire la vida de José en el libro de Génesis, el hijo de Jacob. Usted sabe, ¿pasó o no pasó crisis, hermano? Crisis familiares, hermano. Los hermanos no lo querían. Qué bonito es cuando la familia se quiere y todos contentos y alegres y felices, hermano. Pero cuando hay uno que lo, ¿verdad? Lo echan de menos, le tienen envidia. Y usted sabe la historia. Y si no, pues le invito a que vaya a los últimos capítulos de Génesis y pueda leer la historia de José. Sus hermanos, hermano, él le llevó comidita, que el papá va a ver a tus hermanos, llévales esto, hermano, ¿y qué hicieron? Hermano, lo encerraron, lo iban a matar, no, que no lo matemos, mejor metámoslo en este pozo, y lo metieron en un pozo, y después que, ahí vienen unos que compran esclavos, vendámoslo, lo vendieron, hermano, como esclavo, y era su hermano, imagínese usted vendería un hermano suyo, o cómo se sentiría usted que un hermano suyo lo venda a usted. Qué tremendo, hermano. Es algo muy, muy fuerte. Y las consecuencias que él llevó, que eso, hermano, se le fue agravando allá en la casa de Potifar, el que lo compró, hermano, todavía pasó situaciones más difíciles, cayó en la cárcel, pero todas esas crisis Dios las permitió para llevarlo a una posición donde Dios quería llevarlo. Y cuando vino una crisis mayor, porque esa crisis era personal, era una crisis solamente en la vida de José que estaba pasando, o en la familia de José, por así decirlo, pero el que la estaba sufriendo era José. Pero cuando llegó la crisis de crisis en ese tiempo, en el mundo que vivían, hermano, que hubo hambre en toda la tierra, dice la palabra. Hermano, ¿y quién fue el que aconsejó al faraón para que en los años de abundancia guardaran para aquellos años que iban a haber escasez? ¿Quién, hermano? José. Dios lo utilizó. ¿Y quién vino después a buscar comida? Todo el mundo, incluidos sus hermanos, su familia. Él dijo José, ay, 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 ahorita me la van a pagar. Me hicieron sufrir, pero voy a hacer sufrir también y me la voy a desquitar. Y Dios sabe que es justo porque ojo por ojo y diente por diente. No, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios que hizo hermano José con sus hermanos. Él no vio las crisis que él había pasado para reclamarlo. No lo vio pues como una cosa mala, sino que él supo reconocer el propósito de Dios, que fue protegerlo, no solamente a él, sino proteger a muchas personas, incluida su familia, porque hermano, él amaba a su padre, amaba a sus hermanos, y aquí lo demuestra, porque el amor se demuestra con acciones más allá de las palabras. Génesis 50:20 dice que José les dijo a sus hermanos, vosotros pensáis en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Entonces Dios permitió esas crisis para protección, para que no le faltara el alimento y la vida a muchas personas. Mire qué tremendo. Dios, hermano, sabe de qué nos está guardando. ¿Quién sabe, hermano, cuántas cosas nos pudieron haber pasado en la calle y Dios dijo, ¿sabe qué? Yo los voy a guardar. Yo los voy a tener guardaditos ahí, en cuarentena, en esto, en lo otro, y ahí pues los voy a guardar. ¿De qué te guardó Dios? De un atraco, te guardó de un accidente, te guardó de caer en pecado. ¿De qué, hermano? De meterse en un problema. Hermano, solo Dios puede hacer que las cosas
que parecen adversas o que son adversas se cambien en una bendición. Todas las adversidades que José sufrió, Dios las cambió en bendición. Hermano, todo esto puede cambiar. El poder de Dios no ha desaparecido. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios puede cambiar todo esto para el bien tuyo. Pero eso depende de la actitud con la cual nosotros enfrentamos la crisis. Dele gloria a Dios, dele gracias, Señor, gracias, porque hoy hay poquito. Señor, gracias, porque hoy hay bastante. Entonces vamos a, de verdad, no como nosotros, yo le contaba pues que pasábamos a veces crisis duras. Entonces cuando había, hermano, comíamos, pero como que si no había mañana. Y decía mi mamá, acuérdense que hay mañana. Entonces uno tiene que aprender también. Aprender como la hormiga. ¿A cuánta gente, hermano, esta crisis la agarró sin un centavo de ahorro? ¿Y qué dice la Biblia? Mira la hormiga, o perezoso, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. La Biblia habla del ahorro. Pero no, hermano, todo es gastar, y gastar, y gastar, y el consumismo, y el consumismo. Y ahora, hermano, nos tocó vivir de verdad el consumismo pantalón, consumismo vestido, Hay muchas cosas, hermano, que Dios nos quiere proteger. Y tenemos que darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios, porque Él, hermano, está cumpliendo sus propósitos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y para finalizar, Dios, hermano, quiere que en esta crisis y en cualquier crisis nosotros maduremos, que alcancemos una madurez. Dice la Biblia que Él no quiere que seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Él quiere que nosotros alcancemos una madurez. Y te dirá, pero ¿cómo se alcanza esa madurez? Ya dijo el pastor hace un rato que con el tiempo. Bueno, hay gente, hermano, que el tiempo pasa por ellos y ellos por el tiempo y solo se hacen personas más viejas y mañosas. Porque entre más vieja una persona, más mañas aprende. Entonces se hace vieja y mañosa, pero no madura, hermano. Hay gente que llega vieja y no madura. Sí, hermano, yo he conocido viejitos que no madura. Sí, pero gente en lo espiritual también, que no madura. Hermano, que no alcanza el nivel, la estatura que Dios quiere que alcance. Otras personas dicen que la madurez se va a alcanzar con el conocimiento. Que más uno conozca, más uno aprenda, entonces va a llegar a ser. No, hermano. Hoy en este tiempo, ¿verdad? Se le ha conocido como la era del conocimiento. Mucho conocimiento. Usted quiere investigar lo que usted le dé la gana. Usted lo busca en internet y lo va a encontrar. Pero ¿qué pasa? Hay mucho conocimiento, pero hay poca moralidad, hay poco temor a Dios. Y el principio de la sabiduría dice la palabra que es el temor a Jehová. Y entonces por causa de la baja moralidad, como consecuencia hay una alta mortalidad. Es lo que estamos viendo. No vamos a meternos, hermano, en otros terrenos más profundos, pero usted individualmente lo puede hacer. Y todo esto, hermano, tiene que ver con la maldad, la falta de moralidad. Tantas cosas que hay, hermano, en las noticias y que se han comprobado, investigaciones y cosas que han salido, porque no hay nada oculto, dice la Biblia, que no haya de salir a la luz. Entonces el conocimiento tampoco ha llevado a la gente a la madurez. Si no hay temor de Dios, hermano, no va para ningún lado. Pero en medio de las crisis que se logran superar, que se logran enfrentar, que se logran vencer, se alcanza la madurez. Entonces por eso Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, porque en medio de las situaciones difíciles Dios, hermano, nos va a hacer crecer. Vamos a crecer en fe, vamos a crecer en amor, vamos a crecer en santidad, vamos, hermano, a ser maduros en todo esto, en la vida espiritual. No podemos, hermano, seguir siendo los mismos cristianos que éramos antes. De verdad que no.
No podemos, tenemos que nosotros avanzar en nuestra vida espiritual. Nuestro carácter es edificado cuando nosotros respondemos como Dios quiere que nosotros respondamos. Mire, Dios está más interesado en perfeccionar nuestro carácter, en transformar nuestra vida, en llevarnos a nosotros a la estatura del varón perfecto, que en nuestra comodidad y nuestro confort. En cumplirte los caprichos, los lujos y las cosas que, yo quisiera, ¿y para qué? ¿Te va a hacer mejor cristiano? ¿Te va a hacer mejor persona eso? No, para que te llenes de orgullo. Yo sí tengo y tú no tienes. Entonces a Dios le interesa más formar a Cristo en tu vida, que te llenes de cosas materiales, que después esas cosas materiales te aten. No, ¿por qué no va al templo? No, pastor, porque mire, yo tengo muchas cosas valiosas en mi casa, yo no quiero que me vayan a robar. Entonces tu corazón está ahí, donde está tu tesoro está tu corazón. Pero si tu tesoro es Dios y las cosas de Dios, entonces ahí va a estar tu corazón, y ahí va a estar tu tiempo, y ahí va a estar tu servicio. ¿Ves cómo las cosas cambian? ¿Ves cómo las prioridades cambian? Y eso se llama madurez. Y esto te lo enseña una crisis. Mira, nosotros estuvimos con mis papás, yo los acompañé por más de 12 o 13 años en un campo misionero en Honduras. Y para el tiempo del huracán Mitch estuvimos ahí. Y aunque nunca se inundó el lugar donde nosotros vivíamos, nos mandaron a salir. Y nos dijeron, lleven lo esencial. Y uno se queda viendo en una situación así para todos lados en la casa, ¿qué llevo, qué dejo, qué llevo, qué dejo? Bueno, yo era un estudiante para ese tiempo y era difícil conseguir una computadora en ese tiempo. Y no una laptop, una computadora, hermano, así de gabinete y monitor, de aquellos que pesaban y todo eso. Y yo dije, yo llevo mi computadora porque con lo que me costó después para conseguir otra y no me acuerdo, documentos. Y así mi mamá se llevó también 2, 3 cositas. Entonces uno se va dando cuenta que uno puede vivir, hermano, con poco, con lo esencial. Hay tantas cosas que solo sirven para entretenernos, para distraernos. Y después, hermano, después de que uno ha pasado crisis y situaciones así, uno se conforma. Es feliz, hermano, con poco, con lo necesario. Porque la abundancia, como dice, y volvemos a la palabra, de la abundancia de los bienes materiales no va a causar en nadie la felicidad, sino entonces los ricos y famosos no se suicidaran. Y es donde más suicidios hay, porque eso no da la felicidad. Pero cuando nosotros llegamos a alcanzar la madurez en Cristo y llegamos a comprender la anchura, la longanimidad del amor de Dios, hermano, el propósito de Dios para nuestra vida, uno es feliz haciendo la voluntad de Dios y uno sabe que ahí el hacer tu voluntad, Dios mío, eso es lo que me ha agradado, eso es alcanzar una madurez en Dios, hermano. Ahí en las pruebas Dios nos va dando forma, Dios nos va moldeando, Dios nos va sinceramente, hermano, haciendo a su imagen, a su semejanza. Ya nuestra mirada, nuestra forma de ver a las personas, de ver las situaciones cambia, nuestra visión cambia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando llegamos a tener la mente de Cristo, cuando llegamos a ver a las multitudes como las miraba Él, como ovejas que no tienen pastor. Hay gente, hermano, que mira multitudes y lo que mira son símbolos de moneda. ¿Por qué? Porque dice que por la avaricia muchos hacen mercadería de las almas. Pero cuando usted ve personas necesitadas de Dios, cuando ve un rebaño, ve un pueblo lavado con la sangre de Cristo, entonces uno va, hermano, a ministrar, a orar, a dar la palabra a esas personas con amor, con paciencia, con el temor y temblor de que Dios lo está utilizando a uno para hablarle a esas personas y que esas personas cuando reciban la palabra sientan de verdad que Dios les está hablando, que Dios los está edificando. Eso es, hermano, alcanzar una madurez, y eso Dios lo hace en medio de las dificultades. La relación con Dios y el carácter
Dios, hermano, lo va formando. Cuando nos metemos con Él, Él entonces nos va haciendo a la manera de Él. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice lo siguiente en Romanos 5, versos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Eso es madurez. Hermano, cuando en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas se va formando y produciendo la paciencia, el saber ser paciente y esperar. En Salmos capítulo 40 dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Usted se está dando cuenta que es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia y todo eso se alcanza en medio de las pruebas. Dios nos va enseñando a ser pacientes. Moisés no era paciente, Moisés no era manso, pero Dios, hermano, lo metió en el horno de la prueba y lo hizo manso y lo hizo paciente. Él llegó a alcanzar una mano y aún así no llegó a entrar a la tierra prometida. Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Dios quiere que nosotros crezcamos en medio de las adversidades. Aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no comprendamos, Dios está cumpliendo sus propósitos y nosotros tenemos únicamente que disponernos a que ese propósito de Dios se cumpla. Cumple tus propósitos en mi vida, Señor. No me resisto a tu voluntad, no me resisto a tus propósitos, y usted va a ver cómo entonces usted también se va a gozar en medio de las tribulaciones, y usted, al gozarse y serle fiel a Dios en medio de lo poco, Dios le va a dar lo mucho. Y eso no le va a cambiar a usted su actitud, porque Dios ya probó su corazón. Dios ya probó su corazón, como al pueblo de Israel. En Deuteronomio 8 dice que Dios lo llevó al desierto, lo hizo tener hambre, lo hizo padecer para ver lo que había en su corazón. Entonces Dios, cuando ya conoce tu corazón y Dios ve que tú le vas a servir, le vas a ser fiel con mucho o con poco, que eso ya no te da ni te... Tranquilo, la gloria sea para Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Entonces es porque has alcanzado una madurez en Dios, un crecimiento, que es lo que Dios ha querido hacer en tu vida y lo ha logrado porque tú le has dado la oportunidad. Yo te invito a que tomes un tiempo para hablar con Dios y pídele que en esta crisis Él te muestre qué dirección tomar, las 5 cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos y que se cumplan en nuestra vida. Dios nos quiere dar dirección, entonces digámosle: Señor, ¿cuál es la dirección? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Las quiero tomar dirigido por tu Espíritu Santo, no apresurado. ¿Qué, Señor, encontraste en mí? ¿Qué encontré yo? Escudriñé mi vida. ¿Y qué encontré, Señor? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Señor, gracias porque tú sabes de qué me estás protegiendo, de qué me estás guardando. Te botaron del trabajo, no tienes trabajo. Tú no sabes si va a haber un accidente de trabajo y vas a perder la vida, y Dios te está protegiendo de eso. Ahora no lo sabemos. Lo que ahora no entendemos, lo vamos a entender después. Lo único que te puedo asegurar es que lo que Dios permite es lo mejor, porque Dios nunca se equivoca. ¿En qué áreas Dios quiere que maduremos? De repente estamos como algunas frutas, ¿verdad? Como los plátanos, que por un lado están maduros y por otro lado están medio verdes todavía. De repente estamos maduros en algunas cosas y en otras cosas estamos verdes todavía. Y Dios quiere que estemos completamente maduros, que demos ese nivel, esa estatura. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos hablado de una manera tan maravillosa. Gracias porque nos amas, Señor.
Gracias, Señor, porque has permitido estas crisis, estas situaciones, Señor, en el mundo entero. Y han llegado, Señor, a nuestra vida, pero en medio, Señor, de estas crisis, en medio de las pruebas, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú nos estás perfeccionando, nos estás purificando, Señor, nos estás ayudando a crecer y a andar, Señor, en tu voluntad. Yo te pido, Padre Celestial, para que cada hermano y hermana, cada amigo, Señor, cada persona que está viendo esta transmisión pueda ser bendecida, pueda ser sanada, Señor, si es tu propósito, esté enfermo, cualquiera que sea la enfermedad, para ti no hay nada imposible. Señor, ministramos sanidad, ministramos paz, Señor. Señor, muestra tu gloria, muestra tu poder, muestra, Señor, como Jehová Jireh, que puedan verte a ti, puedan conocerte, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor, porque salimos victoriosos, salimos fuertes, salimos perfeccionados, Señor. Los propósitos tuyos nadie los detiene, nada los detiene, Señor. Y nosotros no vamos a ser tampoco quienes nos vamos a oponer a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y será hasta la próxima que volvamos a compartir en otra ocasión.